Bien, lo primero y más importante que haremos es analizar el problema a través de la lectura del enunciado y de las gráficas que haremos. El problema dice: un auto que se desplaza con una rapidez de 10 metros por segundo se pasa la luz roja de un semáforo. Aquí tenemos el auto y aquí está el semáforo. Vamos a indicar que el semáforo se encuentra en una posición A y el auto en una posición B. Dice: 6.6 segundos después, un policía de tránsito ubicado junto al semáforo, que dice que un policía se encuentra junto al semáforo, o sea en la posición A, acciona su silbato. El tiempo que transcurrió de A hacia B, menciona el problema, que es de 6.6 segundos. Y colocaremos que el auto recorre una distancia de 1. Luego dice el problema que la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Cabe añadir que la rapidez del sonido en diferentes medios es variable, es decir, el sonido en el agua tiene una velocidad distinta, es mucho mayor en realidad, y así con diferentes líquidos. Bueno, luego el problema dice: ¿a qué distancia del semáforo se detendrá el auto si el conductor, al oír el silbato? Mira, acá tenemos otra cosa importante. El conductor dice al oír el silbato. Dice que reacciona en 0.3 segundos. Entonces acá tenemos otro suceso que pasa con el auto. Entonces es en este punto, vamos a llamarle posición C, en que el conductor del auto escucha el sonido. Y debe ser el auto recorrió una distancia de 2. Entonces aquí nos vamos a encontrar con un tiempo de alcance. El tiempo de alcance entre el sonido y el auto, es decir, el sonido va a alcanzar al oído del conductor del auto. Y todo esto es lo que va a recorrer el sonido, que es hasta el punto C. Vamos a llamarle T sub A, de tiempo de alcance. Luego el problema dice: el conductor al oír el silbato reacciona en 0.3 segundos. Dice que una vez que oye el silbato, que está en la posición C, todavía pasan 0.3 segundos y es allí donde recién aplica los frenos, dice, generando una desaceleración uniforme de 25 metros por segundo al cuadrado. Entonces es en esta posición D donde el auto empieza a aplicar los frenos. Entonces en esta posición D el auto ha mantenido todavía su velocidad de 10 metros por segundo. Esta vamos a llamarle una velocidad inicial antes de que el auto se detenga completamente. Dice que tiene una desaceleración de 25 metros por segundo al cuadrado. Está en negativo porque menciona que justamente es una desaceleración. Entonces el auto es en este punto del auto en que se detiene completamente. Ya ha transcurrido, vamos a decir, un tiempo F. ¿Y su velocidad final cuánto será? Será de 0. ¿Por qué? Porque es aquí, en este punto, punto E, vamos a llamarle, o posición E, donde el auto se detiene completamente. Y acá vamos a colocar que se ha recorrido de C a D una distancia 3 y de D a E una distancia 4. El problema nos dice: ¿a qué distancia del semáforo se detendrá el auto? ¿Qué quiere decir? Que nos piden hallar la distancia total que hay entre el semáforo y el auto cuando se detiene completamente. O sea, la suma de la distancia 1, 2, 3 y 4. Para hallar estas distancias tenemos que hacer un último análisis. Y es que del punto A al punto D, el auto realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Importante. Y del punto D al punto E, el auto realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque desde el punto D al punto E, el auto desacelera hasta que se detenga. Entonces operamos. ¿Cuánto es la distancia de 1? Bueno, aquí recordamos que el problema nos dice que el auto tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo. Entonces aplicamos la fórmula del MRU, que es que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la distancia 1 va a ser igual a la velocidad del auto, que es de 10 metros por segundo, por el tiempo.
que ha pasado dice 6.6 segundos, que es lo que hemos graficado. Entonces la distancia 1 va a ser igual a 66 metros. Muy bien. Ahora vamos a ir a la distancia de 2. Acá habíamos analizado que ocurre un alcance del sonido al auto. El tiempo que va a pasar entre el sonido hasta que llegue a este punto también se va a llamar tiempo de alcance. Este tiempo de alcance, y también del auto del punto B al punto C, el auto también va a tener un tiempo de alcance, es decir, es lo mismo. Teniendo esto en cuenta, vamos a hallar el tiempo de alcance. Entonces aplicamos la fórmula. El tiempo de alcance va a ser igual a la distancia que se encuentran separados inicialmente, donde parte el sonido y donde parte el auto. En este caso es la distancia de 1, y esto ya lo hallamos. ¿Cuánto es? 66 metros. Entonces 66 sobre la diferencia entre las dos velocidades, en este caso la velocidad del sonido, que es 340, y la velocidad del auto, que es 10. Operando esto tenemos que es 66 sobre 330, la cual es igual que el tiempo de alcance 0.2 segundos. Si el tiempo de alcance es 0.2 segundos, ¿cuánto es entonces la distancia 2? La distancia 2 es igual a la velocidad del auto, que es de 10 por el tiempo que transcurre de B hacia C. Como habíamos verificado, este es el tiempo de alcance. El tiempo de alcance es igual a 0.2 segundos. Entonces la distancia 2 va a ser igual a 2 metros. Listo, muy bien. Bien, lo siguiente que haremos es la distancia 3. La distancia 3 va a ser igual a ¿cuánto? De la posición C a la posición D. Acá dice que es el momento donde el auto, cuando escucha el sonido, de reacción en 0.3 segundos. Y en ese lapso de 0.3 segundos, el auto seguirá manteniendo su misma velocidad, porque todavía en el punto C no reacciona nada. Sino que después de 0.3 segundos, o sea, recién en la posición D es donde reacciona. Entonces en todo el recorrido de D3 aplicamos la misma fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad del auto es igual a 10 y el tiempo es de 0.3 segundos. Entonces la distancia 3 va a ser igual a 3 metros. Luego de esto, del punto D al punto C, como ya habíamos analizado, ocurre un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué fórmula vamos a aplicar acá? La que está aquí, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso la velocidad final es igual a 0 porque es donde se detiene completamente. La velocidad inicial es de 10 metros por segundo porque en ese punto C, en ese punto D es donde empieza su movimiento y en el punto E es donde se detiene completamente. Ahora vamos a indicar el signo, si es más o es menos. Como es una desaceleración, es menos. Entonces decimos menos 2 veces la aceleración. En este caso, como ya colocamos el signo, obviamente ya no lo vamos a colocar de nuevo. Entonces su desaceleración es 25 metros por segundo al cuadrado. Por la distancia que es de 4, que es justamente lo que vamos a hallar. Entonces 0 al cuadrado, bueno, sigue siendo 0. 10 al cuadrado es 100. 2 por 25, 50, que eran 100 menos 50 veces D4. Entonces D4 es igual a 2 metros. Entonces, ¿qué nos piden hallar? La distancia que hay entre el semáforo y el auto cuando se detiene completamente. En otras palabras, la suma de D1, D2, D3 y D4. Entonces sumamos. D1 es 66, distancia total, que es lo que vamos a hallar. 66 más distancia 2, que es 2 metros, más distancia 3, que es de 3 metros, más distancia 4, que es de 2 metros. Sumando todo, tenemos que la distancia total que recorre el auto hasta que se detiene es de 73 metros. Y esa es la respuesta final.